Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con Mila. En el episodio de hoy quiero hablar del futuro de este canal. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué ideas tengo para este canal? Me hice un pequeño machete. La palabra jerga de hoy es machete. Un machete es como un papel donde tenés las cosas importantes. En la escuela, por ejemplo, le decimos machete a hacer trampa y tener las respuestas, información, un machete para hacer trampa en un examen, por ejemplo. Pero bueno, tengo un resumen básicamente de las cosas importantes divididas en diferentes puntos. Vamos a hablar como en fases, porque me gusta esa palabra. La fase número 1 de este canal es la de, al iniciar este año, tomé la decisión de invertir mucha energía en este canal. Fue algo que decidí en diciembre del año pasado. Estaba muy decidida de que quería ser muy consciente y constante y dedicarle mucha energía a este canal. Quería que fuera como mi prioridad creativa. Entonces, por eso comencé con el desafío de los 100 días. Hoy es el día 32, creo que estamos en el día 32, no lo puedo creer. No puedo creer que ya haya hecho 32 videos en 32 días. Estoy un poco emocionada porque genuinamente ya una parte de mí quiere que esto finalice para poder repartir mi energía de maneras diferentes. Y una parte de mí, otra parte de mí, quiere que no termine porque me encanta. La verdad estoy disfrutando del proceso. Tengo momentos donde me siento un poco estresada, pero al final del día siempre me siento mejor. Me hace sentir de alguna forma, no sé, completa, ¿no? Tener algo así para hacer. A mí me encantan los desafíos, me encanta hacer cosas de manera intensiva. Entonces dije, vamos con un número de 3 dígitos para empezar el año. 100 días de 100 videos. Entonces, este es el primer desafío de este año y acá estamos a cerca de la mitad del proceso, digamos. Esto para mí es como un experimento. Quiero probarme a mí misma que puedo ser constante, que puedo mantenerme subiendo videos diarios, que puedo filmar muchos videos, porque actualmente estoy preparando 10 videos por semana, es decir, los 7 videos que subo acá a YouTube y los 3 videos que subimos a Patreon con Martín. Con Martín en nuestro Patreon subimos 6 videos a la semana, todas las semanas, entonces hacemos 3 videos él, 3 videos yo. Entonces, mis 3 videos más mis 7 videos de YouTube son 10 videos por semana. Es bastante, sí, estoy cansada, sí, pero me encanta. Genuinamente no puedo pedir por más. Amo filmar, amo practicar filmar, amo tener una excusa como esta. Si no me proponía hacerlo a principio de año, no sé si lo hubiera hecho en otro momento. Probablemente sí, pero qué mejor que aprovechar la energía del año nuevo para hacer algo como esto. Así que bueno, con toda esta práctica constante e intensiva, siento que estoy empezando a tener más experiencia editando, por ejemplo, más experiencia con las thumbnails, más experiencia sobre las analíticas, ¿no? Ver qué es lo que les gusta, aprender cuál es el contenido que ustedes quieren ver, aprender a hacer
cantidad de contenido porque yo quiero aprovechar estos 100 días para hacer mucho contenido, es decir, que haya muchas horas de input y experimentar. Por ejemplo, estoy experimentando con subir videos beginner, que es algo que en el pasado no me animaba a hacer, no pensaba que estaba bien porque, digo, mi audiencia mira contenido intermedio avanzado. Si empiezo a subir contenido beginner, todo va a no funcionar y va a ser muy problemático y me estresaba mucho pensando en nuevos conceptos, en nuevas ideas. Entonces, ahora es como todo un poco menos serio, le saca seriedad el experimento. Entonces, bueno, me estoy atreviendo a hacer contenido que normalmente no haría. Normalmente no haría contenido de GeoGuessr, por ejemplo. Y acá estoy y lo estoy disfrutando un montón. Y descubrí que a ustedes también les gusta. Normalmente no haría videos beginner, como les decía, y acá estoy experimentando, divirtiéndome en el proceso y descubriendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Hablemos ahora de la fase 2. Eso fue fase 1, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, los 100 videos y por qué lo estoy haciendo y etcétera. Fase 2. ¿Qué pasa cuando termina el desafío? ¿Qué pasa cuando este desafío termine? Porque ahora estoy en este ritmo, estoy con este envión, decimos en español, como entré en ritmo de subir esta cantidad de videos. ¿Qué va a pasar cuando termine? Bueno, el canal va a seguir, obviamente. Yo creo que las primeras semanas que cuando termine voy a pasar a subir obligatoriamente un video por semana. Me gustaría, este desafío fue para demostrarme a mí misma que me puedo mantener de manera constante subiendo videos en el canal, así que no quiero abandonar, no quiero desaparecer por mucho tiempo, nunca más. Así que voy a tratar de elegir, seleccionar un día de la semana que, ya que estamos en este podcast, si quieren charlarlo, si quieren sugerir algún día en específico, lo podemos definir. Un día de la semana que voy a subir video sí o sí. Por ejemplo, los domingos, ¿no? Que es un fin de semana, es el final de la semana. Uno quizás está libre de trabajo, puede ser un día específico para hacerlo. También quiero empezar a tener live streams mensuales. Sí o sí, un live stream por mes. Esto igual va a depender porque quizás en un futuro no tenga buena internet y es muy importante tener buena internet para hacer streams, pero siempre que tenga buena internet quiero programar streams de manera más regular. Eso es otra cosa, que también estoy aprovechando a experimentar. En estos 100 días estuve haciendo bastantes streams también, entonces es algo con lo que me estoy familiarizando más. Estoy usando la excusa para familiarizarme con diferentes cosas del mundo de YouTube. Así que, básicamente, una vez que termine el desafío de los 100 días, yo quiero tener más constancia. Se me quedó sin batería una luz. Espero que la calidad no cambie demasiado. Quiero seguir manteniéndome con constancia, con un día definido, un stream mensual y probablemente más videos. Probablemente suba más de un video a la semana, quizás 2 a la semana o 3 a la semana, pero va a depender de qué tan exhausta esté después del desafío. Sé que de manera obligatoria 1 a la semana y posiblemente 2. Uno siendo sí o sí y el segundo video siendo que dependa cada semana, ¿no? Si puedo o si no puedo. Y también al subir menos videos por semana, lo que estoy descubriendo en el proceso de filmar tanto es que me encanta dedicar tiempo en edición.
Entonces, al subir menos videos, voy a poder dedicarle más tiempo a pensar bien las ideas, pensar bien qué es lo que quiero filmar, editar lo que filmé, hacerlo lindo, ¿no? Hacerlo comprensible, agregar más imágenes si son necesarias, etc. Pero bueno, si quieren, pasamos a la fase 3, que es: ¿este fue el único desafío del año? ¿Estos 100 días va a ser el único desafío del 2026? No, no. Tengo muchos, en realidad tengo varios desafíos en mi cabeza que de alguna forma son un poco similar, porque todos tienen esto de una cantidad de días seguidos haciendo algo. Me encantaría en algún momento del año, si es que la internet me lo permite, si la internet me permite, me encantaría hacer 30 días o un mes completo de streaming. Me encantaría hacer un mes donde todos los días nos sentamos juntos a merendar, por ejemplo. Todos los días. Entonces, así también podría acostumbrarme a hacer streaming de manera intensiva, podría experimentar, hacer más IRL en la vida real, podría experimentar jugar diferentes juegos, podría experimentar preguntas, charlar, jugar GeoGuessr, hacer tier list, todo, porque son 30 días de streaming, entonces muchas ideas pueden surgir. Si tengo la posibilidad de hacerlo este año, lo voy a hacer, pero no es algo que puedo asegurar por esto del internet. Ahora mismo tengo buena internet, ahora sería un buen momento para hacerlo, pero lo pensé en combinarlo, pensé en hacer durante los 100 días, en algún momento, 30 días de streaming al mismo tiempo que los 100 videos, pero creo que está complicado. No elimino al 100% la posibilidad, no la elimino, solo sé que voy a estar muy estresada y el contenido no va a ser el mejor si yo me siento de esa forma. Y es más, existe la posibilidad de que no logre hacerlo por hacerlo innecesariamente difícil. Así que, bueno, ustedes me comentan qué les parece esta idea. 30 días de streaming en algún momento del año. Obvio que después voy a dejar los bots disponibles en algún lado. Si no es en YouTube mismo, siempre los dejamos a los bots disponibles. Otro desafío que tengo en la cabeza es, en algún mes del año, después de los 100 días, idealmente un mes interesante de mi vida, un mes en donde pasen cosas divertidas, me encantaría hacer un mes completo de vlogs diarios. O sea, específicamente de vlogs. Hacer un mes, por ejemplo, julio. Hacer todo julio vlogs diarios. La diferencia con los videos de los 100 días, los vlogs diarios, es como mostrar mi vida día a día. Me encantaría hacer este desafío porque creo que si tengo la excusa de bloguear todos los días, bueno, primero voy a estar fuera de mi zona de confort. Yo hago vlogs, hago bastantes vlogs, pero generalmente los hago cuando estoy de viaje, cuando pasa una cosa específica. No hago vlogs constantemente y creo que nunca hice vlogs todos los días en algún momento. Creo que nunca hice vlogs por más de 2 días seguidos porque generalmente me dejan exhausta. No sé por qué me pasa eso. Supongo que el editar me parece más complicado. Es algo que me falta práctica. Estoy más cómoda, por ejemplo, filmando podcasts o filmando vlogs de viaje. En momentos precisos. Entonces siento que es algo que necesito práctica y arriba de eso es contenido que a mí me fascina, me encanta mirar. Los videos que yo siempre miro en YouTube son vlogs. Entonces yo estaba pensando,
me encantan los vlogs, yo quiero filmar más vlogs. Entonces, bueno, sería una excusa para mejorar esta clase de videos que a mí particularmente me encantan y aprender a mejorarlos, aprender a hacer vlogs más divertidos. Y en mi cabeza también funciona como una excusa para hacer un mes completo de cosas divertidas, ¿no? Un mes de tratar de encontrar una actividad, una cosa interesante para mostrarles cada día. Es diferente a hacer los 100 videos, porque los 100 videos puedo filmar cosas en la computadora. Puedo filmar más de un video en un día, ¿no? Hay momentos en donde estoy adelantada hasta 5 días de videos, porque puedo aprovechar material viejo, porque puedo grabar un podcast y después puedo filmar un video en la computadora, como diferentes cosas en un mismo día. Entonces la dinámica sería muy diferente. Un blog diario requiere que cada día, sí o sí, filme, edite y suba el video a YouTube. Me parece literalmente súper difícil. Entonces, es algo que me gustaría hacer. No sé en qué mes, no sé qué tan exhausta voy a quedar de estos 100 días. Quizás todavía tengo mucha energía y estoy muy contenta y lo hago más pronto de lo que pensamos, pero en algún momento del año voy a hacerlo. Y esto va a ser en algún momento del año que no sea diciembre, porque probablemente saben que existe el concepto de Vlogmas. Vlogmas es hacer vlogs diarios todos durante diciembre. Durante diciembre, que es la época de Navidad. Creo que Vlogmas de manera tradicional es subir videos desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre o 25. Creo que 24. Me encanta, siempre lo quise hacer. Es más, les voy a contar un dato. El desafío de los 100 días de videos empezó porque me sentí muy frustrada de que no hice Vlogmas en 2025. O sea, yo en 2025 lo quería hacer, no pude hacerlo bien a tiempo porque en diciembre empezó mientras estábamos de viaje en Canadá y pienso, hubiera sido excelente haber filmado el Vlogmas en Canadá, en un mercado navideño, hubiera sido hermoso, pero no sé qué pasó y decidí no hacerlo porque, bueno, era difícil editar, estaba de viaje, quería aprovechar el tiempo disfrutando del lugar y filmando, pero no filmando y editando. Entonces, este año quiero no tener excusa y les cuento a ustedes para que me mantengan como recordándome, para tener una excusa perfecta para hacerlo sí o sí, de Vlogmas. Sí o sí, no tengo excusa. Así que esos son los otros 3 desafíos que tengo para el año. 30 días de streaming, este es el más improbable por la cuestión del internet. Ya veremos, todo depende, hay muchos factores en mi vida ahora mismo que no sé qué va a pasar con el futuro del 2026 y el internet es uno de esos factores. Si el internet no es bueno, no voy a poder hacer esto. Si tengo buen internet, lo voy a hacer sí o sí. En mi cabeza es, si no logro hacer 30 días de streaming seguidos, voy a hacer algún otro desafío en algún momento que tenga buena internet de al menos 10 días de streaming, 15 días de streaming, algo. Pero un desafío de streaming, seguramente. Un desafío de vlogs diarios de 30 días en un mes random que no sea diciembre. Y obviamente esto va a tener que ser a partir de mayo porque los 100 días terminan ahora en abril. Y en diciembre hacer Vlogmas porque siempre lo quise hacer y todavía no tuve la oportunidad de intentarlo. Así que, bueno.
Con todos estos desafíos, creo que al final del año este canal va a tener mucho contenido y yo voy a practicar mucho. Creo que todo esto me obliga a salir de la comodidad, me fuerza a salir de mi zona de confort, me hace crecer más rápido. En mi cabeza es como cursos intensivos, ¿no? Estoy haciendo esto de una forma que es más intensiva y también espero como motivarlos a ustedes, ¿no? Yo sé, ahora yo soy una persona que está aprendiendo con input y a veces es difícil encontrar motivación para mirar videos todos los días. Entonces espero como desde mi lugar de creadora ayudar aunque sea un poquito con un video diario, ¿no? Con desafíos también. Espero motivarlos con un video nuevo cada día, estos 100 días, los próximos 30 vlogs diarios, los próximos 30 streams diarios o vlogmas, ayudar a decir, bueno, voy a mirar el video que Mila subió hoy, aunque no tenga ganas. No sé, en mi cabeza tiene sentido, así que espero que sea algo mutuo de alguna forma. Y fase número 4. La membresía de YouTube. La membresía de YouTube la tengo activa, no tiene mucha actividad, no tiene tanta actividad como me gustaría. Les agradezco un montón a las personas que están en la membresía de YouTube. Hay alguna que otra cosita extra, pero me gustaría aprovecharla más, especialmente en agradecimiento a las personas que ya están ahí apoyándome. Muchas gracias. Si están ahí, gracias. Si no están ahí, también gracias. O sea, solo que miren los videos ya para mí es un apoyo enorme. Que disfruten de los videos me hace la persona más feliz del mundo. Pero me gustaría agradecer de una forma más tangible y quiero subir más videos de manera más estructurada a la membresía de YouTube. Ahora mismo es un poco difícil porque les comentaba que estoy subiendo 10 videos por semana, 3 a Patreon, 7 a YouTube. Entonces es un poco complicado sumar la membresía de YouTube. Así que apenas terminen los 100 días voy a estructurarlo un poco más como tenemos en Patreon, que también es contenido exclusivo, y armar algo que sea más organizado. Entonces, ahí van a poder tener más contenido extra. Si quieren seguir viendo mi cara, si necesitan más contenido de mí, bueno, en la membresía va a haber un poco extra. Y nada, si tienen alguna idea para eso, me la pueden dejar saber. Yo siempre quiero saber qué es lo que tienen ganas de ver, pero eso es algo que es importante para mí y me gustaría darle más atención, que siento que es lo que ahora les falta, y les pido perdón si están en la membresía y sienten que no es suficiente lo que hay. Están absolutamente invitados a dejarla, y si quieren ir a Patreon, que es donde tenemos como la concentración de contenido extra, pero en un futuro les juro que va a haber más contenido de manera más organizada, más estructurado todo. Así que bueno, fase 5, cierre de este video. Muchas gracias por ver. Yo lo que les quería compartir es que estoy tratando de construir, estoy tratando de aprender, estoy tratando de tener más constancia y quiero que sepan que son parte de estas decisiones. Este canal es muy importante para mí, así que estoy tratando de cuidarlo todo lo que pueda, darle la atención máxima posible, y muchas gracias por ver, muchas gracias por participar de estos podcasts, participar de los streams, participar en los comentarios, suscribirse, dar me gusta, por todo. Genuinamente, cada acción de apoyo para mí es muy importante, así que muchas gracias y nos vemos mañana. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.